Vamos viendo. Bien, lo que hicimos en la última clase fue ver, ¿no es cierto?, lo que es calor y la termodinámica, y vimos la diferencia que existe entre el calor y la temperatura. El calor es una forma de energía, se abrevia, ¿cierto?, por la letra Q mayúscula, o se designa por ella, y se mide en calorías, kilocalorías o joule, y en cambio la temperatura, ¿cierto?, es una variable termodinámica que el hombre, o una variable escalar que el hombre se da, ¿cierto? O define para poder, ¿o cierto? O para poder describir qué tan frío o qué tan caliente está un cuerpo, ¿ya? Y para eso él inventa algunas unidades de medida que son los termómetros. Existe una gran cantidad de diferentes tipos de termómetros, pero todos son basados en escalas termométricas, y las escalas termométricas que conocemos son los grados Celsius, los grados Fahrenheit y los grados Kelvin, que tienen unas ciertas expresiones, unas ciertas ecuaciones, y que nos permiten, pasar de uno a otro sistema, ¿ya? Entonces, la escala es termométrica y existe la combinación de pasar de Celsius a Fahrenheit y viceversa, y de Celsius a Kelvin también en uno y en otro sentido. No existe una relación directa o una ecuación que nos permita pasar, ¿o cierto?, de grados Kelvin a grados Fahrenheit, y por lo tanto lo que uno usa como escala, cierta intermedia, son los grados Celsius. Ahora, todos estos termómetros funcionan, ¿cierto? Se establecen digamos, en base a dos puntos fijos y estables que son el punto de congelación del agua, una mezcla de agua y hielo, al cual se le da el 0, o 32, o 202, o 212, ¿cierto? Y al otro se le da el valor, ¿cierto?, del agua hirviendo, con 100 grados Celsius, ¿cierto? Con 100 grados Celsius, y el otro lugar, ¿no es cierto?, era 300, a ver, déjame para no cometer el error, ¿dónde estaba esto aquí? Calor. Entonces los puntos fijos estables son aquellos puntos de congelación en función de una muestra de agua y hielo y el punto de ebullición del agua. Entonces arbitrariamente las diferentes escalas toman sus puntos fijos estables, se le asignan arbitrariamente unos valores. En la escala Celsius es el 0 y el 100, ¿ya? En la escala ¿qué pasó con esto? Ahí está. 0 y 100, en la otra 32, 202, haciendo 180 divisiones, y arbitrariamente la escala de los grados Kelvin 273 y 373. Y numéricamente hablando, no con la definición, un grado Celsius, ¿cierto?, equivale a un grado Kelvin, porque la escala, la división entre ellas es la misma. No sucede con los grados Fahrenheit. Y establecimos ciertos ejercicios, entre ellos aplicando las ecuaciones de conversión, y logramos establecer, ¿no es cierto?, algunas situaciones, como también vimos la ley cero de la termodinámica, que me permite explicar que si yo tengo dos cuerpos irregulares o de diferentes formas, ¿cierto?, que están a diferentes temperaturas, T sub A y T sub B, cuando T sub A es mayor que T sub B, obviamente al colocarlos en contacto, son dos cuerpos aislados, dos sistemas aislados, tú lo colocas en contacto, se produce una transferencia de energía desde los cuerpos calientes hacia los cuerpos fríos, ¿cierto? Y esto dura hasta que la temperatura de ambos sistemas, ¿cierto?, alcanzan una temperatura intermedia, o lo que se llama una temperatura de equilibrio. Y por lo tanto la temperatura final va a estar, ¿cierto?, entre los valores extremos. Por ejemplo, si este vale 100 y este vale 50, puede suceder que al final termine con 70 grados en cuestión, 70 grados Celsius entre ellos. Es un valor intermedio, pero se produce una transferencia de energía en forma de calor. Ahora, después de haber hablado de esto y dicho estas cosas, el efecto macroscópico de la transferencia de energía en forma de calor da lugar, ¿no es cierto?, a un fenómeno, ¿cierto?, que es la dilatación térmica de los cuerpos, y los cuerpos se dilatan o se contraen con aumento o disminución de la temperatura. Y en general, ¿no es cierto?, los cuerpos presentan, de acuerdo a su estructura física, presentan una dilatación de tipo lineal, superficial o volumétrica. En general, ¿no es cierto?, es una dilatación de tipo volumétrica, porque cuando tú
le incorporas energía en forma de calor, produces un aumento de temperatura y estas partículas vibran con ciertos enlaces que son los enlaces que los mantienen unidos, que son las fuerzas eléctricas que mantienen unidos y vibran dentro de ciertos patrones, pero aumentan tanto en el largo, en el ancho y en el alto. Por lo tanto, da lugar a una dilatación de tipo volumétrica. Los líquidos presentan una dilatación de tipo volumétrica, ¿ya? Y dilatan 3 veces más rápido que los sólidos. Por eso yo les decía, ¿cierto?, que cuando uno se coloca un termómetro de estos, de estos clásicos que tienen una columna de líquido, mercurio, alcohol, tolueno, obviamente al colocar en contacto con un cuerpo más caliente, este se dilata y obviamente sube muy rápido a través de la escala en que está, porque el líquido dilata 3 veces más rápido, y también obviamente el vidrio también se dilata, ¿ya? Pero lo hace en una proporción mucho menor, ya que los líquidos lo hacen 3 veces más rápido que un sólido. Entonces, eso son la dilatación térmica, digamos, el efecto macroscópico de estas transferencias de energía en forma de calor debido al aumento de temperatura. Entonces ahí tenemos una dilatación de tipo lineal que es del tipo delta L, alfa LI por delta T, y como yo les he mencionado en otros momentos, siempre en una ecuación nos encontramos con una constante, es decir, el alargamiento que se produce, el delta L, donde el delta es la longitud final menos la inicial, es directamente proporcional al producto de la longitud inicial que tiene el objeto por la variación de temperatura. Y esa proporcionalidad se convierte en una igualdad donde se introduce una constante proporcionalidad que se llama el coeficiente de dilatación lineal para un material dado y que se mide en grados Celsius a la menos 1. Ahora, si tú quieres encontrar la longitud final, es el delta L, ¿cierto? La longitud final menos la inicial, eso es alfa LI delta T. Despejas el LF y te queda el LI más algo, factorizas por LI, te queda que la longitud final es igual a la longitud inicial, factor de 1 más alfa delta T. Y las temperaturas, lo que manda en todo tipo de dilatación, ¿no es cierto?, es alfa, que se mide en grados Celsius a la menos 1, por lo tanto las temperaturas que nos den deben estar necesariamente en grados Celsius. Si están en grados Fahrenheit o grados Kelvin, tendré que hacer el traspasillo, ¿cierto? O tendré que transformar esa temperatura a grados Celsius, porque esa es la unidad de medida que se utiliza formalmente, que son los grados Celsius a la menos 1. Y aquí tenemos una situación inicial y una situación final, con un largo inicial, una temperatura inicial. Si tú le incrementas su temperatura en un delta T, esto se alarga en un delta L, obteniendo una longitud final que es la longitud inicial más el incremento en su longitud. Ahora, en el caso, ¿cierto?, de una superficie, una dilatación superficial o de área, el cambio en el área es 2 veces alfa por el área inicial por delta T. ¿Por qué aparece un 2? Porque tienes comprometido dos dimensiones, tanto el largo como el ancho. Entonces aquí tienes una situación inicial y aquí tienes una situación final que está incrementada. Obviamente, para que pueda producirse eso, yo tendría que incorporar varios millones de grados Celsius para que se produzca ese aumento en cuestión, pero uno lo magnifica para que la gente se dé cuenta que se produce un cambio en el área. Y el área final será el área inicial, factor de 1 más 2 alfa por delta T. En el caso de una dilatación de tipo volumétrica, el cambio en el volumen es 3 alfa b sub 0 o b sub i por delta T, donde el 3 representa el largo, el ancho y el alto, las tres dimensiones en las cuales se dilatan. Y si tú quieres el volumen final, es igual al volumen inicial, factor de 1 más 3 alfa delta T. Alfa, ¿cierto?, el coeficiente promedio para una dilatación volumétrica. Entonces ahí tenemos los tres casos: una barra de largo L sub 0 alcanza una longitud final, y el cociente, ¿cierto?, en el cambio de la longitud por la longitud inicial, da lugar, ¿cierto?, a una multiplicación, ¿no es cierto?, que es alfa veces delta T, y eso da lugar a una expansión de tipo o dilatación de tipo lineal. Si es una dilatación de tipo superficial, el incremento partido por el área inicial, el incremento en el área, dividido por el área inicial, es 2 alfa delta T, una expansión de área, y aquí tenemos una dilatación de tipo volumétrica, donde el cambio en su volumen, partido por el volumen inicial, es 3 veces alfa por delta T, una dilatación de tipo volumétrica. Y los líquidos presentan una dilatación de tipo volumétrico, se dilatan 3 veces respecto a los sólidos. Y ahí tenemos el caso de la gasolina que el otro día explicaba. La gasolina está contenida en un recipiente que es metálico,
cuando tú lo expones a una gran cantidad de energía calórica, se dilata el auto cuando uno llega, ¿cierto? Si lo tiene estacionado un buen tiempo, está con bastante energía calórica, uno tiene que abrir rápidamente las puertas o las ventanas para que se produzca, ¿cierto?, una disminución en la temperatura. Y obviamente, si tú rellenas digamos, tu tanque con gasolina, lo más probable es que vas a derramar benzina o gasolina o petróleo, ¿cierto? Porque se dilatan 3 veces más rápido y por lo tanto no es conveniente, ¿cierto?, rellenar una cosa que ya está llena, sino que dejarlo con los límites que corresponden. Entonces ahí tenemos estos valores que aparecen aquí en esta tabla, tanto a la izquierda como a la derecha, yo se los voy a dar y pueden ver si tú vas a ver, si tú vas a revisar un valor para el acero, algunos autores usan 11 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, y otros usan 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Y en el caso de los vidrios hay diferencias notables, por ejemplo, el vidrio de Pyrex y el vidrio común. El vidrio de Pyrex, ¿cierto?, se utiliza en todo tipo de los recipientes de laboratorios de química, biología, física, los vasos precipitados, tubos de ensayo, pipeta y todo ese tipo de cosas, porque se ven expuestos a cambios bruscos de temperatura y lo soportan de mejor manera ese colchón, ¿no es cierto?, para poderse estirar y comprimir. En cambio, si es un vidrio clásico, lo más probable es si los pones a un cambio de temperatura brusco, se va a quebrar o partir por alguna parte en cuestión. Y ahí tenemos algunos valores, como les digo, uno estos valores los da como datos o dará los datos para calcularlos, pero se miden en grados Celsius a la menos 1. Y aquí tenemos algunos ejemplos que la dilatación, ¿no es cierto?, aquí no se consideró, no se respetó el dejar el cuelgo, ¿cierto?, que es la diferencia entre las líneas férreas, la separación que debería haber, y aquí se pusieron, no se respetó y obviamente se reventaron las líneas. Y son barras de acero y se revientan, y eso sucede en diferentes lugares, en Estados Unidos también, en New Jersey también, las líneas de tren se reventaron, no se dejaron o no se consideraron los efectos de la dilatación térmica. Aquí también tiene otra aplicación que son estas peinetas, que son unas juntas de expansión. El hormigón armado, ahí está, eh, aquí está el hormigón armado, ¿cierto? Tiene un coeficiente de dilatación, y si yo no considero esa dilatación y no dejo la separación, ese vacío que está ahí se dilata tanto hacia la izquierda como a la derecha, y si no respeto esa cosa, las dos losas pueden chocar, se pueden reventar, entonces se dejan con cierta separación con estas peinetas que actúan como un chicle, un elástico, un resorte, y permite, ¿cierto?, que esto se dilata y se contrae con aumento o disminución de la temperatura. La gente digamos, de la construcción, los arquitectos y todo ese tipo de cosas tienen que tener presente todo este tipo de situaciones, que son algunos procesos físicos y que tienen que dejar las separaciones para evitar que las losas, ¿cierto?, se revienten. En este caso es un puente que se está pasando, un camino, y el otro lugar es, ¿cierto?, donde se hacen los pastelones o las losas completas. Después viene un señor, ¿no es cierto?, y con una galleta especial le coloca agua y va cortando digamos, el cemento, y le deja una cierta separación, y después entre ellos, ¿cierto?, derraman lo que es un poco de brea o alquitrán, y ese alquitrán actúa como un chicle, un elástico, un resorte, ¿ya? Que sería el proceso que amortigua. Ahí tenemos otro puente, esta es una foto del puente Golden Gate, ¿es cierto?, donde están las peinetas de juntura, porque en la longitud total esto puede aumentar unos 10, 12 centímetros, que es imperceptible a los kilómetros de distancia de longitud, pero obviamente tengo que dejarle la separación para evitar esos procesos y se reviente el puente, digamos. Ahí tenemos también un pivote, ¿cierto? Para evitar, ¿cierto?, o considerar la expansión térmica en un extremo de un puente. Ahora, una aplicación directa, ¿cierto?, son los termostatos o termistores, que están en diferentes situaciones, que es una barrita bimetálica muy delgada que está compuesto de hierro, latón, o puede ser otros materiales, pero tienen un diferente coeficiente de dilatación. Por lo tanto, cuando tú los pones a una cierta cantidad de energía calórica, aumenta su temperatura y se dobla en el sentido, ¿cierto?, que tenga un menor coeficiente de dilatación, se dilata o mayor, digamos, y obviamente eso permitiría abrir
una válvula que permita salir el gas, por el caso del califón, o también abrir o cerrar un circuito. ¿Y cómo se calienta este termostato? No con una llama como esta, pero sí ahí el suministro de la energía eléctrica de la batería, ¿cierto? Se convierte en energía de tipo térmica y cuando usted señaliza, siente un golpe dentro de su automóvil, tic tac, es la latita que está golpeando y que toma los contactos y eso abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra y prende y apaga cuando usted señaliza para doblar a la izquierda o a la derecha. Eso también está puesto en las estufas eléctricas, en las planchas eléctricas, los secadores de pelo, todo eso, todos los elementos electrodomésticos que convierten energía eléctrica en energía tipo calórico tienen que tener una protección. Y esos son los termostatos termistores, porque eso no puede estar infinitamente aumentando su temperatura. Entonces alguien lo controla, se controla experimentalmente en un laboratorio y cuando la dueña de casa quiere planchar lino, seda, algodón o poliéster, ¿cierto? Tiene una resistencia variable, por lo tanto deja pasar una cierta cantidad de energía, se calienta, alcanza un pic para el cual está controlado y no quema la camisa, digamos, o el pantalón. Y cuando ya alcanza esa temperatura peak, para la cual fue superpuesto con la dueña de casa, ¿cierto? Baja la temperatura, llega a un mínimo y vuelve a subir, entonces hay un control de la temperatura. Antiguamente nuestras madres o abuelitas, ¿cierto? Colocaban una plancha metálica y al interior se le colocaban brasas de carbón. Y muchas veces salían algunas pelucillas, ¿cierto? Alguna cosa que hay en una camisa y el hoyo al tiro en la camisa. Entonces esta tira bimetálica se hace con bandas diferentes metal pegada y cuando se calienta una banda así se fricciona por la desigualdad o de expansión de los dos metales, el betón se expande más rápido que el hierro. La diversión del extremo de la tira podría utilizarse para medir la temperatura. Y uno de los fenómenos más increíbles que me tocó en algún momento cuando estudié esto por primera vez fue la anomalía, ¿cierto? Un caso raro digamos, del comportamiento que tiene el agua. El agua es un elemento vital para la vida humana, el animal, eh, para la agricultura, para las plantas, etcétera, etcétera. Es el elemento más abundante, 3/4 partes de agua en cuestión. Y el agua tiene un comportamiento de expansión no lineal cerca del punto de congelación. Eh, entonces, cuando uno habla de que voy a usar la densidad del agua, como en algún momento lo usamos, ¿cierto? 1 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico, uno debería hacer referencia a la temperatura. A los 4 grados Celsius ocurre eso. Bajo los 4 grados, la densidad, ¿cierto?, del agua comienza a disminuir. Pero cuando tú te vienes dando al cero, el agua se convierte en hielo y esa es la razón porque el hielo, ¿cierto?, que es la misma agua, pero en estado sólido, tiene menor densidad que el agua líquida y por lo tanto flota en agua. Y eso también tiene que ver con el volumen, ¿no es cierto? El volumen mínimo que tiene, recuerde que la densidad es masa partido por volumen, son inversamente proporcional, y a los 4 grados, ¿cierto? Se obtiene el valor mínimo 1, pero cuando usted comienza a acercarse al cero, porque esta gráfica es eh, densidad, temperatura, volumen, temperatura, el volumen, ¿no es cierto? El agua se convierte en hielo y este comienza a aumentar su volumen hasta un valor y si el recipiente que lo contiene está bajo presión, lo más probable es que reviente la botella. Entonces, si usted por algún evento tiene una botella de champán, alguna cosa, bebida o alguna cosa, digamos, en un recipiente de vidrio y lo coloca en el freezer, tenga cuidado porque se le puede reventar y mejor colocarlo abajo en la parte, ¿cierto?, baja del refrigerador, pero no en el freezer. Los barcos, ¿cierto?, de madera antiguamente, cuando se hacían las primeras exploraciones al Polo Norte o al Polo Sur, eran reventados por estas capas de hielo, ¿ya? Y se ve que hay ahí algunas películas donde se están filmando con estas cámaras donde hay un personaje que está filmando dando vuelta la, la situación y se siente como cruje el barco y están bajando los caballos, los animales y todos los enseres porque finalmente el barco queda atrapado y el hielo comienza a aumentar su volumen y comienza a presionar y va reventando el buque. Hoy día lo que se hace, ¿cierto?, por la parte superior del Polo Norte, ¿cierto?, sobre todo ahí la salida del mar Caspio eh, ahí la Unión Soviética, ¿cierto?, tiene una vía de salida y ellos utilizan
estos inmensos barcos oceanográficos o estos que tienen una parte delantera, ¿cierto? No son barcos oceanográficos, sino son rompehielos que tienen una estructura bastante fea porque todo el peso del barco está en la parte superior. Ahí está el centro de masa, centro geométrico muy adelante, porque obviamente lo que hace el barco se va posicionando o se va subiendo y va reventando la capa de hielo y va abriendo un camino. Y viene uno de ida y otro de vuelta. Entonces los barcos que sacan el petróleo, el gas natural de esa zona siguen esos caminos y tienen que hacerlo en forma constante porque después el hielo vuelve a aumentar su volumen y vuelve a cerrar esa vía, por lo tanto eso tiene que ser un trabajo constante, sobre todo en época de invierno. Y esa es una dilatación que se presenta para el caso del agua. Y eso nos permite, ahora, ¿por qué se da eso? Porque el agua tiene una estructura líquida. Los cristales de hielo tienen una estructura hexagonal abierta, parecida a una jaula hexagonal. Ahí está el agua sólida en hielo y esta abertura explica su expansión cuando se congela el líquido. Aquí está el agua líquida con su estructura y aquí tengo el agua sólida convertida en hielo. En consecuencia, el hielo es menos denso que el agua. Aquí está la misma situación explicada, ¿cierto? Con gráficos, la parte combinada. A medida que aumenta la temperatura del agua, que inicialmente está a cero, el colapso simultáneo de los cristales de hielo y el aumento del movimiento molecular produce el efecto tal que la densidad del agua es máxima a los 4 grados. Y acá tenemos el proceso que estaba mencionando. Este proceso permite que los hielos, que los mares, los lagos, los océanos, ¿cierto?, se congelen desde arriba hacia abajo y bajo esta capa de hielo permanezca, ¿cierto?, una vida marina, acuática, ¿cierto?, como la que uno conoce y siga habiendo vida como tal. Pues tú rompes el hielo, que puede ser de un cierto espesor, pero sigue habiendo la vida como tal. Si eso no fuese así, si eso fuese desde abajo hacia arriba, todo el sustrato moriría y obviamente no habría vida marina, pero es un comportamiento anómalo, raro, extraño, ¿cierto?, del agua. Y eso hace que tengamos el tipo de vida que tenemos acá. Entonces, con esa pequeña explicación, vamos a hacer algunos problemas de dilatación, ¿ya? Aquí también le subí este otro material, ya está en el aula, lo subí ahora en la tarde. Es la misma situación planteada, pero en términos ya con algunas situaciones, el coeficiente de dilatación lineal, ¿cierto? ¿Qué consiste? Aquí están los mismos valores, ¿cierto? Pueden discrepar en uno o en otro, puede ser el 12 o 11 por 10 a la menos 6. Así que son datos que se obtienen experimentalmente, por lo tanto pueden sufrir modificaciones. La expansión superficial, la dilatación volumétrica, ¿cierto? Tanto para el sólido líquido, algunas aplicaciones como son el metro patrón, los rieles, entre los rieles de ferrocarriles se deja un espacio que les permite dilatarse en tiempo, en un tiempo cierto con mayor temperatura. Las construcciones metálicas es absolutamente necesario prever las dilataciones de estas clases de construcciones, es así como los puentes metálicos, los extremos descansan sobre rodillos. En la construcción de edificios hay que tener en cuenta la dilatación. Si el edificio se calienta y carece de espacio para dilatarse, surgen fuerzas internas que hacen fisuras en la estructura. En tal sentido es conveniente utilizar una junta. Las soldaduras, ¿cierto?, que resisten muy bien cuando dos cuerpos que quieren unirse se dilatan a la misma manera, por ejemplo el vidrio, el platino y la platinita a 0,46% de níquel podría soldarse juntos porque tienen el mismo coeficiente de dilatación. El vidrio de Pyrex, como ya lo mencioné, los remaches que se colocan en los puentes, ¿cierto?, en las centrales, ¿cierto?, de térmica, en las centrales, ¿cierto?, de los reactores nucleares, ¿cierto?, normalmente se colocan rojos, calentado al rojo vivo, entre dos piezas que se requieren ensamblar y de inmediato se aplastan sus cabezas entre dos piezas que están fuertemente unidas cuando se enfría el remache. Los péndulos de reloj también, en los caminos pavimentados, cada 10 metros aproximadamente se deja una ranura que se rellena con asfalto o madera, espacio que absorbe la dilatación. Los termostatos
Y por último está la dilatación de los líquidos, que hay una dilatación aparente y real, y la dilatación real es la dilatación aparente más la dilatación de la vasija que lo contiene. Entonces ahí tienen otro material adicional que también lo subí, y con eso entonces estamos en condiciones de poder abordar algunos problemas en cuestión. Entonces aquí tenemos algunos ejercicios de dilatación. Ya, entonces lo que vamos a hacer, porque en una parte tengo los resultados, pero en otra parte tengo los enunciados, entonces voy a unir ambas cosas. Entonces yo voy a abrir aquí una hojita. Entonces vamos a colocar esto. Entonces acá tenemos, dice lo siguiente, el primer problema. Voy a agrandar un poquito la letra. Dice, un tubo tiene una longitud de 998 milímetros a 18 grados Celsius, ¿ya? Y por él se hace pasar vapor de agua a 98,5 grados Celsius y se alarga en 1,34 milímetros. ¿Cuánto vale el coeficiente de dilatación del material? Entonces, tenemos que la longitud inicial
es de 998 milímetros a una temperatura inicial de 18 grados Celsius. Y cuando yo lo expongo a una temperatura de 98,5 grados Celsius, logro determinar que hay un alargamiento de 1,34 milímetros que corresponde al delta L. Como el tubo presenta una dilatación de tipo lineal, ocupamos la expresión longitud final igual a longitud inicial, factor de 1 más alfa delta t, donde alfa es nuestra incógnita. O también el incremento, esa es una posibilidad, en la variación en la longitud inicial alfa veces delta t. Y ahí despejamos alfa, el LI y el delta t están multiplicando, pasan dividiendo, y te queda que la variabilidad son 1,34 milímetros, la longitud inicial que tenía era 998 milímetros, y el cambio de la temperatura en la temperatura final menos la inicial, 98,5 menos 18, te queda 80,5 grados Celsius. Entonces ahí los milímetros se te cancelan y te queda arriba 1,34 y abajo te queda, si chequeamos eso, eso te queda 998 por 80,5 y eso te queda 80.339. Entonces divides 1,34 dividido por 80.339 igual, y eso te queda 1,66 por 10 elevado a la menos 5. Y ese grado Celsius pasa arriba como grado Celsius a la menos 1, que corresponde, ¿cierto?, a alfa. ¿Preguntas, dudas de este problema? Bueno, profe. ¿No? Estos problemas presentan una relativa dificultad. Usted sabe que yo comienzo de menos a más, entonces ahí vamos incrementando el grado de dificultad de acuerdo a nuestro avance. Vamos con otro problema. Uh, hay un disco de hierro que tiene un radio de 11 centímetros a 0 grados Celsius. Y nos preguntan cuánto aumenta su superficie cuando su temperatura aumenta a 300 grados Celsius. Dato. El alfa del hierro vale 12 por 10 elevado a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. ¿Ya? Esto que está aquí está dividido por grados Celsius, por lo tanto eso es equivalente a 12 exponente a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, pero se presenta de esa manera. Entonces vamos a ir a buscar su resolución. Bien, me dan un radio inicial de 11 centímetros a una temperatura inicial de 0 grados Celsius. Y con eso yo puedo calcular, por ejemplo, el área inicial. El área inicial, ¿cierto? Para un área, ¿cierto?, circular es pi por el radio inicial al cuadrado, sería 3,14 por 11 centímetros al cuadrado. Disculpen. Aló. Aló. Sí. Sí, ¿quién es, por favor? Estoy en clase. No, ahora no lo puedo atender porque estoy en clase, amigo. Hasta luego. Bien, ahí tenemos entonces 11 al cuadrado, ¿cierto? Y eso usted lo multiplica por 3,14. Y eso le queda 379,94 centímetros cuadrados.
Entonces me están preguntando por cambio en el área y la temperatura final a la cual se expone son 300 grados Celsius. Voy a apagar esto mejor y ahí está abajo tranquilo. Ya, entonces hacemos un tratamiento de área, ¿cierto? Porque me están pidiendo en cuánto aumenta su superficie, su área. Entonces le doy un tratamiento como área. El área final es igual al área inicial, factor de 1 más 2 por alfa por delta t. El área inicial la calculamos, ¿cierto? A partir del cálculo inicial, pi por el radio al cuadrado, eso nos da 379,94 centímetros cuadrados, factor de 1 más 2 por el alfa que nos dieron, en este caso 12 por 10 elevado a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, por delta T, 3 por 10 elevado a la 2 grados Celsius, porque el cambio de la temperatura final menos la temperatura inicial, 300 menos 0 te queda 300, que en notación científica sería 3 por 10 elevado a la 2. ¿Cómo yo recomiendo trabajar eso? Usted haga lo siguiente, multiplique 2 por 12 exponente a la menos 6, lo multiplica por 3 exponente a la 2, eso le da un igual, 7,2 exponente a la menos 3, usted le suma el 1, más 1, y le queda 1,0072, y eso lo multiplica por 379,94, que es el área inicial. 379,94, ¿cierto? Por 1,0072. Y eso le queda un valor de 300. Aquí parece que tengo un error, espérenme un poquito. Eso sería 2 por 12 sería 24 exponente a la menos 6. Eso lo multiplicamos por 3 exponente 2 igual 7,2 exponente menos 3. Le sumo 1 más 1 igual, y eso queda 1,0072. Y eso lo multiplicamos por 379,94 igual. Y eso nos queda 382,67 centímetros cuadrados. Entonces tengo el área final y por lo tanto el cambio en el área será el área final menos el área inicial. 382,67 centímetros cuadrados menos un área inicial de 379,94 centímetros cuadrados, con lo cual nos da un delta área, una variación del área de 2,76 centímetros cuadrados. 2,73 centímetros cuadrados. Aquí le puse yo la opción, ¿no es cierto?, tratar el problema directamente como un área, pero usted podría, ¿cierto?, también tratarlo como una dilatación de tipo lineal, de tal manera, ¿cierto?, que el radio final, ¿no es cierto?, es igual al radio inicial, factor de 1 más alfa delta t. ¿Por qué razón? Porque usted tiene el área final, ¿no es cierto?, será pi por el radio final al cuadrado. Entonces usted calcula el radio final, el radio inicial usted lo tiene, usted coloca 11, factor de 1 más alfa, 12 por 10 a la menos 6, ya, por delta t 300, y con eso usted tiene el radio final, ¿cierto? Y el radio final, usted lo eleva al cuadrado, lo multiplica por 3,14 y obtiene el área final. Y como tiene el área inicial, puede hacer, ¿no es cierto?, la diferencia y debería dar el mismo resultado. Entonces usted lo puede abordar como una dilatación de tipo superficial o de área, y una dilatación de tipo lineal. Preguntas del problema, por favor. ¿Tendría que dar el mismo resultado, no, profe? Debería, ¿Sirve como para probarlo? debería dar con el mismo resultado. Recuerda que Ya. estamos usando pi 3,14. Si tú colocas todos los decimales de la calculadora, obviamente te va a dar distinto. No, pues lo calculo con pi nomás, po, pero no. Pero debería ser, así que tú tienes la posibilidad de tratarlo como área y como lineal. ¿Ya? Entonces por eso te dejo ahí de tarea para que tú lo hagas después. Entonces lo primero, una dilatación de tipo lineal, porque lo que cambia es el radio, que es una dilatación de tipo lineal. Calcula el radio final, y el área final será pi por el radio final al cuadrado. Y tienes el área inicial, pues. El área inicial está ahí, 3,14, te das cuenta, por 11 al cuadrado, y haces la diferencia y debería darte el mismo resultado.
Bien, el problema 5 dice lo siguiente: el volumen de un trozo de mármol es a 5 grados Celsius de 3,8 metros cúbicos. Y me preguntan cuál es el volumen a 35 grados Celsius. Entonces estaba a 5, se aumenta a 35. Inicialmente tiene un volumen de 3,8 metros cúbicos. Y el alfa del mármol es 7 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, o partido por grado Celsius, ¿cierto? 1 partido por grado Celsius. ¿Ya? Esto lo vamos a ir dejando al tiro como grado Celsius a la menos 1. Ahí, para no meterlo en problemas. Entonces, vamos a ver el problema 5. Entonces aquí usted ve que yo le estoy colocando, ¿cierto?, el ejercicio con su enunciado y con la resolución de él. Yo los tenía separados, ¿me entiende? Por eso estoy haciendo este juego para entregarle el material como corresponde. Ya, acá tenemos una dilatación de tipo volumétrica. Dice el volumen de un trozo de mármol es a 5 grados Celsius, 3,8 metros cúbicos, y preguntan cuál será su volumen a 35 grados Celsius. Dato del alfa del mármol: 7 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Entonces tengo un volumen inicial de 3,8 metros cúbicos a una temperatura inicial de 5 grados Celsius. Me preguntan por el volumen final, cuando su temperatura final aumenta a 35 grados Celsius, y para eso me dan el alfa del mármol: 7 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Como presenta una dilatación de tipo volumétrica, es un sólido, coloco que el volumen final es igual al volumen inicial, factor de 1 más 3 veces alfa por delta T. El 3 aparece por el largo, el ancho y el alto. El volumen inicial son 3,8 metros cúbicos, factor de 1 más 3 por el alfa del mármol, 7 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1, y el delta T de temperatura son los 35 menos los 5, 30 grados Celsius. Entonces aquí con la calculadora resulta ser fácil, pero hay que tener cuidado si en el orden de prioridad de las funciones. Entonces colocas 3 por 7 exponente a la menos 6, si lo va haciendo conmigo sería mejor, por 30 igual, eso te da 6,3 exponente a la menos 4. Entonces ahora tú le sumas 1 más 1, y eso te queda 1,00063, y eso lo multiplicas por 3,8, y eso te queda 3,8, 3,80, 23,94. Yo le puse 3,802 metros cúbicos. Recuerda que aquí el grado Celsius a la menos 1 se cancela con el grado Celsius, ¿no? Entonces te queda el volumen como corresponde. Preguntas dadas, pregunta y alguna consulta. Lo estoy haciendo, profe. Ya, pues veamos cuánto te da. ¿Te dio? 3.802, Claro, 394. ahí está. Te das cuenta entonces, si uno hace la diferencia con el volumen inicial, sería 0,002 metros cúbicos. Hay una cierta diferencia ya en el tercer o cuarto decimal. Pero esa es la idea, pues, trabajar con la calculadora y hay orden de prioridad. Entonces yo te sugiero que lo vayas haciendo conmigo, pues, de manera de ir obteniendo el resultado, porque después ahí dice 1 más 3, 3 exponente a la menos 6 por 30. Seguramente si no hay un paréntesis no te va a responder, ¿no es cierto?, a cómo uno debería hacerlo. Pero esa es la idea. Bien, aquí tenemos otro problemita
Recuerden que yo les doy puros problemas. El problema 6 dice lo siguiente. Dice una placa de acero tiene huecos a 1 centímetro de 1 centímetro cuadrado. A 20 grados Celsius, y se quieren introducir clavijas, llámele clavos, remaches, pernos, de un área transversal de 1,02 centímetros cuadrados. 1,012. Y la pregunta es, ¿hasta qué temperatura se debe calentar la placa? El alfa del acero son 12 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. ¿Ya? Entonces, vamos a la resolución. Creo que esto viene con un dibujo por ahí. Ahí tenemos la resolución, que esto, creo que esto tenía en otra hojita, tiene un dibujo, así que déjame buscar el dibujo para explicártelo mejor, de mejor manera, por favor. Ya, profe, lo que estaba entendiendo es que la placa, o sea, la placa estaba a la temperatura inicial, ¿no? Claro, tanto la placa como el otro, ¿cierto? Espera un poquito, déjame ver si encuentro ese dibujo, porque eso te permite tener un mejor... No, no está aquí. Aquí está el problema 6, ¿viste? Entonces con ese dibujo yo te voy a explicar ahora lo que tú me estás pidiendo. Espérame un poquito. Ahí está. Entonces nosotros tenemos una placa metálica, ¿cierto? De acero, que tiene huecos. Yo puse 3 orificios de 1 centímetro, ¿ya? A una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Eso es lo que le pregunto, profe. A la placa, cuando se está analizando el problema, ¿cuenta con esa temperatura inicial? Correcto, la placa está a esa temperatura inicial, ¿ya? Y si quieren introducir en él, ahí estoy indicando una flecha, pernos, clavija, que tienen 1,012 centímetros cuadrados. Así como está, tú puedes introducir estas clavijas en esos orificios. Si tiene un área así, No, no puedes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Introducir energía en forma de calor a la placa, ¿cierto? Aumentar su temperatura, porque dice hasta qué temperatura se debe calentar la placa para yo introducir, ¿cierto? Estas clavijas, estos penos, estas bisagras o estos remaches, y de tal manera, ¿cierto?, que alcancen una temperatura, o sea, una cierta temperatura, y obviamente aumenten su área a 1,012, ¿cierto?, que el área en cuestión iba a entrar justito en esa situación. Entonces tú estás incorporando una cierta energía, ¿cierto?, en forma de calor, que hace aumentar la temperatura en un delta T, para que alcance un área equivalente al área de las clavijas. Entonces, la resolución del problema dice que el área final de la clavija tiene que ser igual al área final de la placa. Esa es la hipótesis de trabajo para que yo
hacerlo. Ahora, si tú sigues un poco, esto va a ir seguir aumentando, ¿cierto? Entonces esto va a entrar con mayor facilidad, pero en rigor debería ser la temperatura exacta para que se igualen las áreas en cuestión y pueda introducirse. Entonces el área final de la clavija es igual al área final de la placa. El área final de la placa de la clavija que es 1,012 centímetros cuadrados, es igual al área final de la placa, pero obviamente, ¿quién se va a dilatar? Se dilata, ¿cierto? La placa, y por lo tanto la placa tiene una dilatación de tipo superficial. Y el área final, a ver, espera un poquito aquí. Se debe, digamos, calentar la placa de manera, ¿cierto?, que esta es la explicación. Entonces, obviamente, se debe calentar la placa de manera que el área final de la placa sea igual al área inicial de la placa, factor de 1 más 2 alfa delta T. ¿Por qué razón? Porque tiene una dilatación de tipo superficial. ¿Está claro? Entonces, Sí, profe. el área final de la placa sabemos que vale 1,02 centímetros cuadrados, y el área final de la placa es el área inicial, factor de 1 más 2 alfa delta T, porque esto que está aquí, esto que estoy aquí indicando, ¿cierto?, corresponde al área final de la placa. Entonces tengo, el área inicial es 1 centímetro al cuadrado, factor de 1 más 2 por el alfa, que es el coeficiente de dilatación, ¿no es cierto?, del acero, por el cambio de temperatura, que es nuestra incógnita. Entonces esto te queda, ahí si tú te das cuenta, tengo una igualdad donde manda este paréntesis, y tengo los centímetros cuadrados, los cuales los puedo eliminar, y eso te queda 1,012, ya el 1 es 1, desaparece porque el 1 por todo eso que está ahí vale 1, así que te queda 1 más 2 por 2 exponente a la menos 6 delta t. Y ese 1 que está ahí pasa al otro lado restando. Entonces te queda 1,012 menos 1, te queda 0,012. Y al otro lado te queda 2 por 12, son 24 exponente a la menos 6 por delta t. Ahora, ese 0,012 yo lo expreso como 1,2 exponente a la menos 2, o también podría hacerlo como 12 exponente a la menos 3. Eso es cuestión de cada persona, ¿me entiendes? Y eso es igual a 24 exponente a la menos 6 por delta t. Entonces lo que hacemos ahí, el 24 por 10 a la menos 6, que está multiplicando la variación de la temperatura, pasa al otro lado dividiendo, y te queda 1,2 exponente a la menos 2 dividido por 24 exponente a la menos 6. Y si tú haces ese cálculo numérico en tu calculadora, coloca 1,2 exponente, exponente a la menos 2, lo divides por 24 exponente a la menos 6 igual, y eso te queda 500 grados Celsius. ¿Ya? Te queda 500 grados Celsius. Y ese delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial, igual a 500. Entonces tú despejas TF, el TI estaba restando, pasa al otro lado sumando, y te queda los 500 grados Celsius más la TI, es cierto que la temperatura ambiente a la cual estaba la placa, y por lo tanto la temperatura final debería ser 520 grados Celsius. ¿Para qué? Para que la placa, ¿cierto?, dilate, ¿cierto?, y alcance una área equivalente al área del remache o el perno que usted va a colocar en esa zona.
Ahora, una explicación importante, cada vez que yo tengo un orificio, la gente tiende a pensar, ¿no es cierto?, que eso se va a juntar al dilatarse, pero eso no es así. En cambio, ¿cierto?, dilata expandiéndose, ¿ya? Y eso tiene que ver con la naturaleza de las cosas. Si tengo un orificio, la gente piensa que la materia va a sentar a juntarse. Si no, todos los motores, ¿cierto?, la carcasa del motor, la estructura, ¿cierto?, donde tiene una situación de metálica, ¿cierto?, de acero, una cosa ya de fierro bastante potente, ¿cierto? Y están los pistones que son normalmente de aluminio, tienen diferentes coeficientes, por lo tanto, cuando los maestros colocan digamos, el pistón dentro de esa cavidad, queda con un pequeño juego, un cuelgo que se le llama, de manera, ¿cierto?, que los pistones puedan subir y puedan bajar. Si fueran del mismo material, aguantarían la misma proporción, dilatarían en la misma proporción y por lo tanto quedarían, quedarían a cierto pegado o se fundirían, pues el motor no dejaría de fundir. Y esto tiene que ver, ¿cierto?, también con la condición natural, pues, cuando nuestra madre nos tuvo a nosotros, ¿cierto?, su matriz tiene que dilatar para sacar el cuerpo humano, ¿cierto?, o el nacimiento del bebé que viene, o dilata. Entonces, no vaya a pensar usted que esta cosa tiende a cerrarse, sino que debido a los cambios bruscos de temperatura, esto tiende a dilatarse, aumentando su área. Entonces, obviamente, la temperatura final que debe alcanzar son los 500 grados Celsius. Ahora yo debo incorporar una cierta cantidad de energía para que alcance los 500 grados Celsius, porque ya tenía 20 inicialmente. Pero como me pide la temperatura final, ahí te registramos entonces la temperatura final en cuestión. Preguntas del problema. A mí me dio, profe, el tema es que aquí, mire, ahí, un poquito más arriba. Lo que pasa es que yo pesqué el 1,2 por 10 elevado a la menos 2, ¿Sí? igual a 2,4 por 10 elevado a la menos 5. ¿Ya? Porque me acostumbré al decimal a hacerlo igual que lo hace usted, po. Ok. Pero 24 lo cambié a 2,4. Sí, no hay problema, pues si eso es opcional, pues. La idea es que Yo, profe, te manejes bien con la calculadora y hagas todas estas cosas y tú ves que al principio habían cosas que no sabía y hoy día me estáis colaborando, pues, ¿me entendí? La notación científica te maneja, la notación decimal, pues entonces hay tenido avance, por supuesto. sí, profe, no, si la clave de estos ejercicios son los paréntesis. Sí, por los paréntesis, una serie de cosas, por eso que uno tiene que ir viendo y si me van acompañando y si vas haciendo el problema y vas llegando a eso, mucho mejor, pues. Pero Ya, profe, las cosas que he ido aprendiendo respecto del avance del semestre han sido valiosas, pues he sí, aprendido varias cosas adicionalmente. sí, profe, se agradece. Sí, pues si hay algunas cosas que no están dentro del programa de la asignatura, pero uno hace el esfuerzo para que los alumnos vayan integrando cosas que no están dadas y puedan salir adelante, pues. Y hay algunos de ustedes que me van siguiendo, pues, y van obteniendo los resultados y los van haciendo por primera vez, entonces eso es notable, pues. Entonces vamos a hacer aquí el problema 13 este. Vamos a copiar y vamos a llevar esto aquí a nuestra guía. Ya, el problema 13 dice ahí una autopista de concreto que está construida de losas de 26 metros de largo y preguntan qué ancho deben tener los intersticios, o sea, las separaciones entre las losas para evitar que se traslapen, o sea, se golpeen como las líneas del tren y se revienten por causa de la expansión. Si el intervalo de temperatura donde se hizo esa, ¿cierto?, es de -20 en la noche a 50 grados Celsius en el día. Entonces van a estar expuestas esas placas. Y dato, el alfa del concreto, 1,4 exponente a la menos 6, y aquí vamos a volver grados Celsius a la menos 1 al tiro. Entonces borramos eso que está ahí. Ahí está.
Entonces vamos a buscar su resolución, que lo tengo por aquí. Entonces, obviamente, las pistas de concreto presentan, porque tiene que ver con el intersticio, ¿cierto? La separación cada 10 metros que se hace para que esto no se revienten, entonces obviamente presentan una longitud, una dilatación de tipo lineal. Entonces la longitud final es igual a la longitud inicial, factor de 1 más alfa delta t. El largo de las losas iniciales son de 26 metros, factor de 1 más el alfa del concreto por el delta T. La temperatura final va a ser de 50 grados y en el día son menos 20, pero ahí te queda el delta, recuerda que es lo final menos lo inicial, menos, pero aquí también hay un menos, así que menos con menos te queda más. Entonces, obviamente, ahí tú colocas 50 más 20, porque menos con menos da más, eso te queda 70, lo multiplicas por 1.4 exponente a la menos 6, igual, y a eso le sumas 1, igual, y eso lo multiplicas por 26. Eh, espérate un poquito, aquí me equivoqué en la calculación. Son 70 por 1.4 exponente a la menos 6, igual, a eso le sumamos 1, eso lo multiplicamos por 26, y eso te da un valor de 26,0025, ¿ya? Y el delta L, que es la separación, es la longitud final que se alcanza, que son 26,0025, menos los 26 metros que tenía de largo, da lugar, ¿cierto?, a una variación de 0,0254 metros, y eso da lugar a 2,54 milímetros, o sea, prácticamente la nada. Por eso que colocan una galleta, una cierta separación, hay un tipo que está cortando el cemento cuando están haciendo las pavimentaciones, y le van echando un poquito de agua por efectos del calor, y finalmente cuando dejan todo el orificio listo, le colocan un poco de brea o alquitrán, y es el que actúa como un chicle, un elástico o un resorte. Ahí, profe, lo que hay que entender es que como da en la calculadora, da 2,5 por 10 elevado a la menos 3, hay que cambiar después los metros a milímetros para que corra el Claro, decimal. claro, para tener una, o si tú me lo dejas como ese resultado estaría correcto, si eso no hay problema. Pero uno hace estos traslapios, ¿cierto? Estas conversiones para sensibilizar el resultado, y el alumno se dé que, 2,54 milímetros, o sea, es una distancia muy pequeña, la mitad de un centímetro. Entonces, obviamente, el concreto tiene ese, y eso se debe a las propiedades del concreto, ¿cierto? Que tiene un coeficiente de dilatación de 1,4 por 10 a la menos 6. Ya, entonces, obviamente, es para sensibilizar el resultado, más que nada. Ya, esto lo voy a hacer yo acá. Entonces tenemos esa hojita que está completita, ¿cierto? Y vamos a agregar ahora otros problemas que tengo por acá. Esperemos un rato. Entonces, este es una guía introductoria. Eh, Le voy a dejar algunos ejercicios. Le dejo estos problemas de tarea para que usted los haga, los desarrolle si tiene tiempo para hacerlo. ¿Ah?
Entonces ahí le dejé de una guía, le dejé el 9, 10, 11 y 12, ¿cierto? Para que se entretenga un poco y son de relativa, digamos, dificultad, no son tan difíciles, es aplicación directa más que nada de la ecuación. Entonces esto lo voy a borrar aquí, no a borrar, sino a guardar. Y vamos a ir a buscar otros problemillas que yo tengo por acá. Ya eso lo acabamos de hacer. Ya esa es la guía que acabamos de resolver también. Ya, aquí hay unas cosas más interesantes. Esto fue el año 2020. Y esto fue un problema de prueba que yo tomé en algún momento. Dice acá el coeficiente de dilatación del mercurio, ¿cierto? Eh, a ver, tiene que ver con esto, ¿no? No, no tiene que ver. Déjame ver cuál es este. Ah, esto tiene que ver con... Ya, este problema tiene que ver con la letra B. Entonces, a ver cómo lo hago. Espérate un poquito. Vamos a copiar esto y lo voy a llevar ya a la zona de documentos. Pero antes voy a insertar una tablita. Y coloco el enunciado. Bajamos un poquito el guataje a esto. Y aquí coloco yo la... Ya le borramos esta cosa. Y colocamos su resolución. Acá tenemos entonces la resolución. Dice se conecta una alarma a dos piezas de cobre. Aquí tengo una pieza de cobre 1 que tiene una longitud inicial 2A y tengo otra pieza de cobre, ¿cierto? 2 de una longitud A. Y la separación entre ellos es A partido por 1000. Esta distancia vale A, esto vale A y esto vale A partido por 1000 la separación. Y esta es una alarma. Dice se conecta una alarma a dos piezas de cobre como se muestra en la figura. Cuando ambas piezas de cobre choquen, se activa la alarma. Determine el mínimo cambio de temperatura delta T en grados Celsius para el cual la alarma se activará. El coeficiente de dilatación lineal del cobre es 16,6 por 10 elevado a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. ¿Ya? Entonces, obviamente, cuando yo le incorporo energía en forma de calor, ¿cierto? Se va a dilatar la barra 1 y se va a dilatar la barra 2, de tal manera que el cambio en la longitud de la barra 1 más el cambio en la barra 2 debido a ese incremento de temperatura debe alcanzar una distancia A partido por 1000. Tiene que ser equivalente a eso. ¿De acuerdo? La separación que existe entre ellos. Entonces esa ecuación yo le llamo asterisco y me creo el delta L1. El delta L1 es la longitud inicial, factor de alfa 1 por delta T. Y el delta L2 es L2 alfa 2 por delta T. Los dos son de cobre, por lo tanto los alfa 1 y alfa 2 serán lo mismo. Entonces te queda aquí el delta L1, te queda
L1 alfa 1 delta T, y el delta L2 te queda L2 alfa 2 delta T, y eso debe ser igual a A partido por 1000 para que tengan contacto. Entonces, aquí te queda la longitud inicial de la barra 1 es 2A por el alfa del cobre por ese cambio de temperatura. El largo de la barra 2 es A, que es de cobre, por el de ese cambio de temperatura, y eso es A partido por 1000. ¿De acuerdo? Ahora, el delta T a las cuales se ven expuestos es el cambio de temperatura a la cual yo someto las dos barritas para que hagan contacto, por lo tanto el delta T de temperatura es el mismo. Y acá lo que digo que A partido por 1000 es lo mismo que 1 partido por A elevado a n, queda como A elevado a la menos n. Entonces te queda 2A alfa del cobre delta T más A alfa del cobre delta T, te queda 3 veces A alfa del cobre delta T, y esto te queda A partido por 1000. Se nos va el A y eso te queda 3 alfa del cobre por delta T, y el 1000 lo expreso como 1 exponente a la menos 3, basados esto en esa información de las potencias. Y obviamente ahí lo que tengo que hacer es despejar el delta T, el 3 alfa del cobre que estaba multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, te queda 1 por 10 a la menos 3, este es el 3 y ese es el coeficiente de dilatación del cobre. Algunos autores usan 17 por 10 a la menos 6, aquí se usó 16,6 exponente a la menos 6, grados Celsius a la menos 1, y si tú haces esa división, tú colocas 1 exponente a la menos 3 dividido por, abre paréntesis, 3 por 16,6 exponente a la menos 6, cierra paréntesis, y ejecutas, y eso te queda 20,08032129, yo la dejé como 20,08, y ese grado Celsius a la menos 1 pasa arriba como grado Celsius. ¿Preguntas del problema? Estos problemas ya son un poquito más interesantes. El primer tratamiento de los problemas que hicimos, tanto de la tarea, es de identificar los, eh, los factores, ¿cierto? El tener cuidado, ver qué tipo de dilatación tiene, y un reemplazo directo de una ecuación, y te pueden pedir el alfa, el delta T, el cambio, etcétera, etcétera. Ya estos problemas contienen una situación un poquito más complicada. ¿Preguntas, dudas de ese problema? Profe, es que lo cambió muy rápido. ¿Qué? ¿Voy para ¿Me allá? puede volver un poco al problema anterior? Sí, no hay Es problema. que se me olvidó Ya. no, el del cobre, el peso del cobre. O sea, el 16,6 16,6 grados Celsius a la menos 1. por... Exponente al Ah, menos ya. 6. Estamos en la Que hora, donde muchachos. tengo que poner los paréntesis. Sí, profe, me dio igual. 20,0803. Claro. Aquí tenéis que poner, aquí si aquí es conveniente, tú dices 1 exponente a la 1 3 dividido, abre paréntesis, y después colocas toda la información, cierra paréntesis. Porque no hay Sí, hacer así lo cosas, hago. porque no hay hacer cosa que te vaya a dividir el 1 exponente a la menos 3 por 3, y después te multiplica por 16,6 exponente a la menos 6. Entonces con Sí, un paréntesis usted ya sabe la importancia de los paréntesis. y lo otro es que la calculadora me aguanta las fracciones así, pues. Así que Ah, lo ya, pongo perfecto. directo. Sí, claro, pero Porque me ahorro. para obtener ese manejo con la calculadora tienes que hacer el ejercicio, tienes que estar constantemente en ella. Conocer Sí, tu instrumento digamos, tu calculadora, digamos. Sí, la sí, única forma. profe. Ya. Oye, vamos a llegar hasta acá, son las 20:31, ¿les parece? Ya, esa guía la va a subir, profe, porque Por la supuesto, modificó señor. usted, pues. Sí, pues la voy a subir por ahora Ya. completita. Yo la subo acá, le coloco Sí, un porque nombre, estaba encontrado. Ya, profe, vale. y que no se preocupe. Le vamos a colocar ahí fecha, agente de dilatación, y hoy día estamos a 17 del 11/2021. Entonces la guardamos como PDF primero, ahí, y ahora yo la cierro y la subo enseguida, y esta aquí la cerramos y le ponemos guardar. Ah, pero aquí tengo que colocar en la fecha porque ahora lo voy a grabar como Word.
Un poquito, esto es 17, 11, 21. Ahí está. Entonces ahí tengo algunos problemas adicionales. ¿Viste? Ahí tengo otro tipo de problema, entonces eso lo explicamos en la próxima clase. ¿Te das cuenta? Ya, profe. Ya. Entonces yo les voy a subir esta guía un ratito más arriba para que la tengan. Bien, muchachos, fue un agrado estar con ustedes nuevamente y nos vemos la próxima clase el próximo lunes. Ya. Muchas gracias, profesor. Listo, que estén muy bien. Chao, hasta luego, Bueno. gracias. Profe. Chao, chao. Chao. Chao, chao.